esta tarde, mientras preparamos el corazón para la palabra y preparamos el corazón para recibir los muchachos en un rato más que vienen del campamento, recuerden lo que Pau nos comentó, servicio bilingüe el domingo que viene, 10 de la mañana, un solo servicio, venga temprano, por favor, porque se va a perjudicar el tema de estacionamiento. Segunda cosa, nuestros hijos van a hacer todo. Pau no sabía algunos detalles que yo sí sé por estar siendo parte de la iglesia. Van a dirigir la alabanza, van a compartir el mensaje, el testimonio. Y a pesar de que el pastor Brock, pastor de los jóvenes, va a contarnos algo más formal, va también, obviamente, a tener traducción al español para los que hablamos mejor español que inglés, o entendemos mejor español que inglés, pero todo el servicio lo van a dirigir ellos, así que no sé si van a estar también de ujieres, van a orar por la congregación. Yo estoy listo para eso, ¿eh? Yo estoy listo para que nuestros hijos oren por los papás. Eso es algo maravilloso, ¿sí o no? Soñados por todos, ¿no? Nuestros hijos llenos del Señor, portándose bien. ¿Qué le parece? Esos son los milagros que son. Bien, aplaudan, por favor. ¡Qué barbaridad! Esos son los milagros que ocurren solamente en los campamentos de los jóvenes de The Bridge y Bridge en español. Pero en esta tarde quisiera compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y estoy contento por hablar lo que voy a hablar porque me parece un tema extremadamente relevante para el día de hoy. Quiero continuar la idea de lo que enseñé el domingo pasado acerca de cómo percibimos, no solo la iglesia, sino los de afuera de la iglesia, cómo percibimos la vida espiritual, cómo la espiritualidad de la iglesia, de alguna manera, por así decirlo, una manera grosera de decirlo, cómo medimos la espiritualidad, cómo tenemos noción de la temperatura espiritual que una congregación tiene, que una familia en la fe tiene, obviamente que un individuo tiene. Así que el mensaje de esta tarde se llama espiritualidad en la iglesia. Y casualmente comienzo contándoles que tengo un amigo circunstancial, una persona que no podría usar la palabra amigo, ya que amigo es muy profundo, sino que un compañero, un amigo circunstancial, su nombre es Francisco, es originario de Guadalajara, él es troquero de oficio y eventualmente nos cruzamos y nos encontramos en el gimnasio que visitamos y donde intentamos luchar en contra de todas esas máquinas diabólicas y satánicas que existen en todo gimnasio. Y él, Francisco, tiene la costumbre de todo el tiempo, obviamente sabe que soy un pastor y tiene la cualidad de preguntarme cómo estoy, preguntas básicas, pero seguida a la pregunta de cómo yo estoy, o sea, ¿cómo estás en este día? Pregunta normal. Él me pregunta todo el tiempo, ¿y cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Él me pregunta, ¿y la iglesia cómo está? Y lo primero que respondo cuando alguien me pregunta que no conoce de la iglesia, que no tiene una relación como la que yo considero sería buena tener con Cristo, yo pienso en cómo está la iglesia por fuera. Porque ¿de qué otra cosa me está preguntando cómo está la iglesia? La iglesia, yo le digo, la iglesia está bonita, la iglesia tiene unas luces maravillosas, la iglesia tiene un escenario tremendo, tiene un ingeniero en la computadora bárbaro y los músicos son excelentes. El pastor ni hablar, es uno de los mejores oradores que yo he escuchado en este último tiempo. Digo, porque hablo conmigo mismo. O sea, ¿qué le contesto de cómo está la iglesia a una persona que considero no tiene mi espiritualidad y que no forma parte de ninguna religión, de ninguna fe y que simplemente me da una pregunta al azar? La verdad es que toda esta enseñanza está basada en esa simple pregunta de Francisco, mi amigo circunstancial del gimnasio, porque ¿cómo está la iglesia? Es una gran pregunta y es una pregunta demasiado profunda. El día que me lo preguntó, volví a casa pensando por los próximos 3 o 4 días en cómo estaba la iglesia. La pregunta está muy buena y aunque pueda sonar muy general, es bien profunda. La respuesta es aún más dolorosa, porque la iglesia está como están la gente que participan de la iglesia. Todo el mundo, teológicamente hablando, que es cristiano por algún tiempo, entiende que el templo del Espíritu, cosa que hablamos el domingo pasado, somos nosotros, ¿sí o no? Así que la iglesia está como estamos nosotros. La iglesia está a como está la gente. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un escenario, ni luces, ni tecnología.
la iglesia es la gente. La respuesta para Francisco, que él posiblemente nunca escuche de mi boca, es: la iglesia está como está la gente. Vamos a un texto maravilloso que otra vez el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que tiene que entender algo muy lindo que tiene que ver con la espiritualidad, con la manera saludable de ser espiritual. Si tienes Biblia conmigo, la abres en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 5, para empezar la lectura en la palabra de Dios. Si no tienes Biblia, no te preocupes, el texto seguramente va a aparecer en pantalla en un instante. Entonces dice el apóstol Pablo, escribiéndole a una iglesia de personas que tenían que practicar la espiritualidad, unas palabras que son asombrosas, y la verdad es que a simple lectura hay mucho en lo que podamos entender, y hay mucho en lo que podamos escarbar para seguir entendiendo más. Dice Pablo: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, otra versión dice: si alguien es sorprendido en alguna falla, ustedes que son una iglesia espiritual, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplir la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, no sea argentino. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Verso 5 y el último: y que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y que cada uno cargue con sus propias responsabilidades. Necesitamos con urgencia, la iglesia y el mundo caído en el que vivimos, con urgencia necesita hombres y mujeres que sean espirituales, no que se crean espirituales, no que promuevan una falsa espiritualidad, sino que realmente sean espirituales, porque eso nos va a ayudar como iglesia a perseverar en contra de dos gigantes que la misma iglesia tiene y que la misma iglesia se creó como su propio enemigo. La primera es la trampa al legalismo de alimentar cosas que tienen que ver con la humanidad, con la carne, con el yoísmo, con el egoísmo y con toda cosa que tiene que ver con propiamente el santo yo o el san yo o el santo argentino, para ser más claro los que me están siguiendo con la idea. El santo al ego. La verdad es que vivimos inclusive un evangelio egoísta en ese sentido, porque agarro todo lo que a mí me cae bien, agarro todo lo que a mí me conviene, y así es un poco como vivo mi vida de fe, basado no en Jesús, ni en la Escritura, ni en una vida de fe sacrificada por los demás, sino en una vida de conveniencia. Agarro de Dios lo que me conviene y lo que no me conviene, trato de que lo agarre otro. Como el profeta Isaías oraría alguna vez cuando escuchaba una conversación en el cielo, mientras decidían a quién enviar. En el cielo conversaban a quién enviaremos y quién irá por nosotros. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo digo que hoy oramos, o por lo menos yo: heme aquí, envíalo a él. Como diciendo, me escucho la conversación, sé que las cosas no están fáciles, sé que el mundo está perdido, que los jóvenes están cada vez más alocados, que los matrimonios están cada vez más quebrados, que los chavos no saben para dónde tienen que ir. Señor, entiendo la gravedad de la situación, pero por favor, no me mandes a mí porque es muy complicado, envíalo a él, que él seguro va a hacer mejor trabajo que yo. Sin embargo, Dios nos sigue invitando y retando a ser parte de este gran negocio que es establecer el reino de los cielos sobre la tierra. El segundo gigante en el cual batallamos y debemos ganarle es el hecho de que la iglesia también debe cumplir el propósito reconciliador justamente mediante la restauración. Es el hecho de llevar la carga pesada de aquel que no la puede llevar, porque literalmente es muy pesada. No son cosas fáciles. Hay cargas que no son fáciles, y un poquito más adelante hablaré de esto. Hay cargas que son extremadamente pesadas y que si la iglesia no cumple lo mismo que Cristo cumplió por nosotros y en nosotros, en llevar la gran cantidad de pecados pesados que teníamos,
entonces nos estamos perdiendo la gran bendición, el gran privilegio de ser personas espirituales. Hablemos de lo que no es ser espiritual. Es nada que ver con espiritualidad, es pensar, porque el tema de espiritualidad es un gran tabú y la mayoría tenemos un enigma cuando pensamos de algo espiritual. Cuando te invitan a ser espiritual, uno dice, yo no alcanzo a eso. Yo no leo tanto, yo no oro tanto, algunos piensan que ser espiritual es vestirse de alguna manera. Y aunque no está mal vestirse de la manera en la cual más te guste vestirte, pensamos que ser espiritual es vestirse de esa manera. ¿Me siguen la idea, sí o no? O pensamos que es hablar de cierta manera, ¿no? Es decir, muchos amenes, es decir, gloria a Dios, es levantar la mano, es decir, aleluya, ¿no? Es tener un gran cuadro con un verso bíblico del Salmo 23 en la sala de nuestra casa, es escuchar música cristiana 24/7 y taparse los oídos cuando uno entra al supermercado, porque en el supermercado ponen la música que quieren, uno cómo la controla. La otra vez Pau me mandó a comprar unas latas, bueno, más bien fui por mi propia cuenta, no me mandó, de tomates porque le hacía falta para cocinar y entonces fui al mercado y volví del mercado cantando una canción que me quedó pegada, estando con ella y soñando, qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otro. Bueno, es una canción pegadiza, ¿qué culpa tengo? ¿O quieren que le cante la de Peso Pluma? Entonces Pau me dijo, ¿qué estás cantando? Digo, no, es un coro de Marcos Witt, pero no lo conoces porque es antiguo. Mentira, nada que ver, una canción que acababa de oír ahí, me quedó en la cabeza y la repetía porque tiene un ritmo, porque lo que sea. Lo que intento decirte con esto que suena gracioso pero no lo es que ser espiritual no tiene mucho que ver con lo que uno pueda demostrar exteriormente. ¿Te das cuenta? Cuando vamos al texto en un momento más te vas a dar cuenta que ser espiritual es mucho más profundo, porque la verdad es que si sería solo cambiar cosas de afuera, espiritual sería cualquiera. Si solo sería maquillar la cara, pintarle la trompa de rojo al puerco, como dice el dicho, sería algo fabuloso. Escúchenme, si ser espiritual es cambiar de gusto de música, cambie de gusto de música y listo. Si ser espiritual es ponerse una corbata a los hombres o una gran falda a las mujeres, cambiemos la forma de vestir, nos salvamos. Por favor, es algo tan fácil. ¿Cuánto puede salir una corbata de segunda, aunque sea en la Tristol? Con 3 pesos me salvo. Si fuera a hablar de cierta manera, pues cambiemos nuestro léxico, aprendamos a hablar. Hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Amén, amén. ¿Quiere un café? Amén. ¿Con cuántas de azúcar? Amén, amén. O sea, con 2. Si eso sería todo lo que alguien debería hacer para medirse con otros y ser espiritual, eso es una genialidad. Es facilísimo. Digo, cualquier torpe lo haría, inclusive tu servidor. Si eso es ser espiritual, hagámoslo. Pero parece que la Biblia quiere ser muy claro en hacernos entender a todos, incluyéndome, que ser espiritual es mucho más profundo. Ser espiritual tiene que ver con una metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Lo que le pasa a la mariposa, al gusano, para convertirse en mariposa. Es un cambio interno. Es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro cambia cualquiera. De adentro hacia afuera solamente te cambia Dios. La gran diferencia entre ser espiritual vagamente y ser una persona espiritual basada en una fe realista, una fe que tiene base. La fe y la lógica nunca están divorciadas. En la transformación del alma, el cambio de la iglesia, la espiritualidad, tiene mucho más sentido, tiene más lógica que 2 más 2. ¿Por qué? Justamente porque esa es la obra del Espíritu, transformarnos, metamorfosis, de adentro hacia afuera. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Pablo le escribe a una iglesia que tenía un gran problema, o uno de varios. Y la iglesia, en este caso, el problema que estaban enfrentando era que los judaizantes era el grupo de personas judías, conversas, que en el siglo I de la vida de la iglesia sostenían que para salvarse su alma, o sea que para ser espirituales, habían que ser personas que no solamente practicaran la doctrina de Jesús, o sea, no solamente seguir a Jesús, sino que tenían que contemplar y observar también la ley de Moisés y todos los rituales que tenían por delante. El problema de los Gálatas es que querían circuncidar
a todos los nuevos que iban entrando en la iglesia. O sea que todos los gentiles, que eran expaganos, que no eran judíos de nacimiento, tenían que circuncidarse. La circuncisión era la antigua marca que Dios en algún momento por Moisés había mandado a que el pueblo tuviera, que era el símbolo del pacto. ¿Me están siguiendo hasta acá? Así que ahora tenemos una iglesia que está siendo bombardeada, que está tratando de mantenerse de una forma espiritual viva y saludable, y tienen un grupete de personas dentro de la misma iglesia que están diciéndole a la gente, así no es, tenemos que cumplir con la circuncisión, porque esta es la forma en la cual te vas a salvar. Entonces, en esa disyuntiva religiosa, ortodoxa, crítica, Pablo escribe la carta y le dice, no, por favor, pongan atención, porque si ustedes quieren ser espirituales, la circuncisión no tiene nada que ver. Si eres un judío de nacimiento, si por cultura te vas a circuncidar, ningún problema. Pero no mandes a que otros por ley se circunciden cuando no lo quieren hacer. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿A ti te gusta ponerte corbata? No mandes a que otros se pongan corbata. Permítame el ejemplo, que es algo muy vago lo que estoy diciendo, pero pónganle onda. Si a ti te gusta, es lo mismo que a mí me guste ponerme una corbata y yo le tenga que decir a todos los hermanos, a partir de ahora, hermano Marlon, olvídese de la camisa floreada, olvídese de Hawái, tire las fotos, tire la camisa y a partir del domingo que viene, si usted quiere ser salvo, me viene encorbatado. Alguien podría decir, si te gusta usar una corbata, pastor, no hay ningún problema, usa la corbata, no hay ningún problema. ¿Alguno tiene problema con que me guste usar corbata? Gracias, hermanos, por dejarme libre. Pero jamás puedo hacer de eso una doctrina. Jamás podría pararme, no debo, no tengo la autoridad, ni de Dios, ni de la iglesia, ni de nadie, de pararme aquí a decir, a partir de ahora, la palabra santa de Dios dice que si no vienen con corbata se van al infierno. ¿Suena absurdo? Lo mismo sucedía en esta iglesia. Estaba la gente, entre la gente, diciéndole a la gente, si no se circuncidan, no son salvos. Entonces Pablo dice, no, espérenme. ¿Quieren ustedes ser espirituales? La espiritualidad se va a medir de otra manera. ¿Cómo se va a medir? Saben que en la iglesia, según primera carta a los Corintios, capítulo 3, hay 3 tipos de personas. Déjenme repasar esto rápido. 3 tipos de personas, que creo que no solamente son 3 tipos de personas, sino también son etapas de la vida cristiana. Está la persona natural. La persona natural es la persona que no conoce, que no tiene ninguna relación con Dios, que no tiene vida espiritual y que literalmente está muerta espiritualmente hablando, como dice la Biblia. ¿Me siguen hasta acá? La segunda persona, que creo que la mayoría hemos estado por bastante tiempo y de vez en cuando visitamos esa área, es el cristiano carnal. Es el cristiano que depende cómo sopla el viento, es cómo va a actuar en público. Y el tercero, que no es una cuestión de orden, solo lo digo por decirlo, es el hombre espiritual, es la persona que realmente tiene vida espiritual, que discierne la vida espiritualmente, que actúa de manera espiritual. Mi pregunta es, ¿en dónde estás en estos 3 escenarios en el día de hoy? La mayoría de los creyentes somos creyentes. ¿Algún creyente acá vino hoy? ¿O se fueron todos de vacaciones por el calor? Eres creyente, quiere decir que tienes vida espiritual, así que natural tú no eres. Carnal, depende del domingo. Carnales depende de la circunstancia. Y entonces estamos, todos los que estamos en este salón, estamos luchando entre el primero y el segundo. O entre el segundo y el tercero, depende cómo lo quieras poner. Estamos luchando entre ser personas realmente guiadas por Dios para ser espirituales y un poco carnales de vez en cuando, conforme mi esposa me haya cocinado en esa semana o no. El apóstol Pablo es bueno en hablar de este asunto de ser personas espirituales, porque la mayoría creemos que ser espirituales, voy a la iglesia, recibí a Jesús, hice la oración del penitente, recibí al Salvador, reconozco que soy un pecador, listo, perfecto, recibo el Espíritu Santo como regalo, soy templo de su presencia y listo, me gradué. Pensamos que ese es el diploma de todo creyente. No, la cosa recién empieza. La vida del creyente es una vida de resistencia, no de velocidad. ¿Saben cuántas personas hemos conocido, yo y tú y varios, conocidos que empiezan con todo, sí, y 2 meses después,
Quizás un poco la culpa es nuestra. ¿Por qué le voy a culpar a la persona que no entiende bien cómo tiene que seguir el camino del Señor? Quizás yo mismo fui un poco liviano a la hora de contarle que la vida de seguir a Jesús es una vida de compromiso. Y que recién el hecho de que haya recibido a Jesús, que haya asistido a una congregación, a un estudio bíblico, que apenas empieza a leer la Biblia, que el Espíritu Santo le haya llenado por el regalo de la gracia de Dios, es apenas el puntapié inicial. Es el kindergarten de todo lo que viene por delante. Recuerde que el cristianismo es una carrera de resistencia, no de velocidad. ¿Qué te importa quién va a llegar primero o no si al final el que te va a hacer entrar es Dios? Entonces, Pablo, insisto, es bueno en enseñar esto, es buenísimo Pablo, qué barbaridad, cuánta sabiduría de parte del Espíritu. Gálatas, casualmente, mismo libro, 5:16, dice, nos habla Pablo de andar en el Espíritu, que es la primera parte de este asunto de ser guiados por Dios. Gálatas 5:25, mismo verso, varios versos más abajo, digo, vivir por el Espíritu. 5:25, segunda parte, ser guiados por el Espíritu. Gálatas 6:8 dice, sembrar para el Espíritu, para así entonces así cegar vida eterna. Miren qué interesante, el proceso es largo. Entonces, déjenme hacer un reconto rápido. Es andar por el Espíritu, vivir por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y sembrar por el Espíritu. Es una gran tarea. Ser espiritual y formar parte de una iglesia espiritual demanda bastantes pasos, no solamente recibir y nada más. Porque es necesario entender y practicar una espiritualidad sana en la iglesia para con los creyentes y para los de afuera. Porque obviamente tiene que ver mucho con el testimonio público del Cristo al que nosotros le servimos. Hay una persona que me llama tantísimo la atención, la vengo siguiendo hace unos años, ojalá pronuncie bien su nombre, es Rosaria Butterfield. Hay una foto de ella que va a aparecer en un instante, posiblemente no, pero déjenme contarles una frase, el consuelo de Dios. ¿Tenemos esa frase ahí? Lean conmigo, por favor, esta frase que es muy sencilla, muy simple. El consuelo de Dios es poder. No es solo para hacernos sentir mejor, es para hacernos más como Jesús. Si quieres en casa luego buscar más acerca de esta autora de varios libros, conferencista, una mujer llena de Dios y una mujer con un testimonio extremadamente vivo. Déjenme hacer un breve resumen de esta preciosa hermana. Esta hermana, antes de ser nuestra hermana en la fe, como yo la menciono, era una persona muy utilizada por el diablo. Para serte sincero, era una persona activista, pro diablo y en contra de todo el cristianismo. Inclusive su conversión, ella misma lo relata en su primer libro, su conversión fue porque ella, al ser activista, gay, una persona de muchísima influencia, profesora de universidad y muchas otras cosas, oradora, etcétera, muy hábil en todas las áreas, ella comenzó a mover su agenda perversa con mucha fuerza en el grupo en el que ella pertenecía. Entonces, para hacer un documento en contra y en burla de la cristiandad, ella comenzó a tener conversaciones más íntimas con un pastor presbiteriano que era vecino de ella misma. Así que ella comenzó a tener charlas con el pastor, no con el fin de ser evangelizada ni de ser amigo del vecino, sino con el fin de buscar la mayor información posible para entonces hacer un documento y avergonzar al cristianismo. ¿Me está siguiendo? Resultó, la historia y su testimonio es muy conmovedor y muy largo también, resultó que ella comenzó con el plan de criticar y entonces poco a poco, dice su primer libro, ella fue seducida por el amor y la comprensión de esa congregación en casa, de ese grupo celular o grupo de estudio bíblico, como lo quiera llamar, que estaba funcionando en la casa del pastor. El pastor tenía un grupo de oración en su casa y comenzó a invitarla a que ella conociera a otros cristianos para que entonces tomara más nota para entonces poder criticar con mayor habilidad la cristiandad. La sorpresa para ella fue que Cristo se la atravesó en el camino, tocó su corazón y la cambió para siempre. Solamente eso sucede cuando hay personas que entienden qué es ser espiritual. Si hubiéramos sido nosotros o yo personalmente hacerme amigo o tener que hablar con una persona que es activista, que es gay, que tiene principios completamente diferentes a los míos, yo no sé si conversaría tanto con alguien así.
menos invitarlo a mi casa y mostrarle mi hogar y tomar un café y compartir y ser criticado. Yo sé perfectamente que ella viene a sentarse conmigo para tomar nota y burlarse de todo lo que yo le estoy diciendo, de todo lo que estoy creyendo, de todo lo que le intento predicar. No sé si realmente abriría mi corazón así. Gloria a Dios, hay mucha gente que no es como yo y gloria a Dios por eso. Y este pastor fue usado para eso. Ella, obviamente, con el tiempo cambió su vida para siempre. Hoy es la esposa de un pastor también muy reconocido y ambos hacen un ministerio fabuloso. Es escritora de 5 libros. Este año salió su libro número 5. Le estoy haciendo promoción a ella. No me da ninguna coima, ninguna ventaja. No es que me regala un libro porque la promuevo, pero me parece tan interesante lo que Dios hace. Cómo Dios levanta gente para restaurar a personas que quizás otros le sacaríamos la vuelta. ¿Alguien dice amén con eso, por favor? Bien, ¿a qué le dijeron amén? ¿A sacarle la vuelta? Sí, porque si no yo me junto con gente que se parece a mí. Si no se parece mucho a mí, si piensa de otra forma y si va a discutir y si va a hacer y a tener actitudes, es bastante difícil para mí digerir y estar con gente así. Porque yo tengo que guardar mi santidad, yo soy extremadamente religioso, aunque usted no lo note. Amén, dicen encima. ¿Por qué tenemos que ser personas que entendamos y practiquemos este principio de restaurar? Porque esto es tan básico y a la misma vez es un regalo, es un don tan fuerte de Dios para la iglesia. Entonces, comienzo a tratar de desmenuzar un poco los versos. Ustedes que son espirituales, ¿hay algún espiritual acá? Entonces esto va para ti, para mí. Ustedes que son espirituales, a la gente que erra, a los que se equivocan, a los que hacen las cosas mal, sáquenlo de la iglesia, a patadas si es posible, cancélenlo en Facebook, no lo siga más y declare que se va al infierno en el nombre de Jesús por amor a Dios. ¿No? No. Ustedes son espirituales, ven a alguien que no hace lo correcto, que no piensa lo correcto, que no actúa de forma correcta, y entonces dice Dios, para tu espiritualidad y la mía, que restauremos a esa persona con mucha mansedumbre. Restaurar. La palabra restaurar es una palabra muy profunda, porque restaurar es volver la imagen de esa persona la cual la perdió por alguna razón. Restaurar es volver la imagen inicial que esa persona tenía, que por alguna razón la dañó, que por alguna razón la rompió, que por alguna razón se ensució, se confundió, se perdió y ahora viene triste, quebrado, sucio, avergonzado, abandonado y ahora viene a ti, viene a mí, viene a la iglesia a buscar que alguien, por favor, le ayude a poner las piezas de su vida y su corazón en su lugar. Te parecerá extraño escuchar esto, pero más somos los que le decimos a esa persona, no es el lugar, aquí no es, aquí estamos todos los que estamos enteros. Ustedes han escuchado esta frase de mí y de otros miles de veces. La iglesia a la larga se convierte en un museo de santos y no en un hospital para enfermos. Porque acá estamos los que tenemos la vida resuelta, la perfección andante. Y entramos en la iglesia porque de ahí venimos nosotros, ¿no? Pero realmente nadie sabe el secreto de nuestro corazón. Pero por lo menos es lo que queremos fingir. Queremos demostrar que las cosas con nosotros van como extremadamente bien. Ustedes me han escuchado a mí hablar muchas veces de esto y me encanta hacerlo porque quiero mostrar a través de mi propia vida que el Señor es eficaz en restaurar, en levantar, en usar cualquier cosa que esté rota, herida y mal abarajada, por decirlo de alguna manera, para mostrar su gloria, ¿saben? Para mostrar su gloria. El apóstol Pablo, que como digo, insisto, es un genio, de él estoy estudiando y te estoy enseñando, me encanta porque él dice, bueno, mi debilidad no me fue quitada. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mi debilidad no me fue quitada, pero está bien. Estoy tranquilo con que mi debilidad no me fue quitada. E inclusive la uso para que Dios sea glorificado a través de mi propia debilidad. Cada alguno pensará, entonces puedo hacer lo que quiera, puedo vivir una vida desordenada, puedo vivir una vida envuelta en líos. La idea no es esa. La idea es que podamos entender de que el Señor restaura.
Que el Señor nos pone y pone a personas y nos ubica otra vez en el lugar inicial. Siempre hay una oportunidad para volver a empezar, siempre. No importa la edad que tengas, no importa los líos que tengas encima, no importa las circunstancias que te hayan dañado, atravesado en la vida y perdiste posiblemente todo o casi todo y quizás no te quedan ni siquiera ganas, no hay ningún problema, Dios está ahí para asistirte. Y la iglesia, que somos nosotros, estamos ahí también para asistir a la gente que ocupa eso. Si alguna vez hablaste con alguien que estaba sufriendo depresión, no puedes fastidiarte porque no tiene ganas de arrancar, no tiene ganas de arrancar porque no sabe cómo hacerlo. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó alguna vez con otros? ¿Te pasó alguna vez a ti? Entonces, ese alguien es alguien literalmente que necesita que se le ayude a restaurar la imagen de Dios, la imagen de ella o de él mismo y la imagen de todo lo que perdió. Es alguien a quien vamos a ayudar. ¿Vamos a qué? Claro. No la vamos a rechazar. Tiene sus ideales, su forma de ver, su forma de pensar. Tiene su enredo en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Restaurarlo? ¿Poner las cosas en su lugar? ¿O simplemente decirle, te estás juntando con el Museo de Santos o el hospital es en otro lado? Déjenme seguir avanzando por razón de tiempo. En lugar de gastar nuestra energía en el ministerio hacia los demás, la verdad es que la mayoría cometemos el error de gastar nuestra energía evaluando dónde estamos en comparación a otros. Yo estoy mejor que Juan, que Pedro, que Andrés, que Mario. Y si yo estoy mejor, entonces que siga la vida. Yo estoy mejor, no estoy tan mal. Mi matrimonio no está tan mal como el de Juan. Ojalá no haya ningún Juan aquí que se sienta intimidado. No estoy tan mal. Yo no estoy, espiritualmente no estoy tan mal. Este hermano viene a la iglesia cada 2, 3 meses. Yo voy por lo menos una vez al mes, voy mucho más. No estoy tan mal. Hay alguien peor. ¿Ustedes son de buscar a alguien peor para compararse o soy el único tonto en este mundo? Siempre busco a alguien peor, porque claro, cuando me encuentro con alguien peor que yo, me consuelo, ¿ves? No me siento tan mal, ni tan pecador, ni tan tonto. No, oye, este está terriblemente gordo. No estoy tan gordo. ¿Me siguen hasta acá? Y entonces, a ver, por favor, espiritualmente usamos la misma técnica. No estamos tan mal y pensamos y nos engañamos, ¿saben? Nos engañamos y pensamos que no estamos tan mal y estamos terriblemente mal. Cantamos coritos, leemos la Biblia, nos congregamos los domingos, diezmamos y ofrendamos cada vez que podemos y pensamos que eso es todo lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene que hacer mucho más que eso. Y en primer lugar, y por sobre todas las cosas, es restaurar a la gente. Es ayudarle a la gente a entender la imagen de Dios en ellos. La imagen de Dios en ellos es algo que la iglesia tiene que trabajar para restaurar. Imago Dei, justamente la imagen de Dios. ¿Cómo fuimos creados? Todo ser humano, sin excepción. ¿Creado cómo? Entonces la gente lo que ha perdido es justamente eso, la imagen de Dios en ellos. ¿Qué hay que restaurar? Eso, la imagen de Dios en ellos, que se amen como Dios los ama, que se perdonen como Dios los perdona. ¿Alguien sabe qué es autoestima? Autoestima es justamente mirarse como Dios te mira. Es mirarse como Dios te mira. ¿Están aquí conmigo? Los que la tienen baja, súbanla. La autoestima. Mirarse como Dios se mira. Como Dios me mira, como su hijo. Entonces, ¿mi estima cómo está? ¿Como la de un hijo? ¿Acaso soy un hijo de segunda clase? ¿Soy una persona que no me ha ido muy bien y entonces ahora siento miedo de ser criticado, ofendido, que Dios me saque de la mesa? Escúchenme, si un papá normal sabe dar buenas cosas a su hijo, cuánto más nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial, que tiene todo lo maravilloso para darte a ti que eres su hijo. Ayuden, restauren, eso es espiritualidad. No cantar mucho, no hablar en nuevas lenguas, aunque no leer mucho, aunque todo eso es bueno. Todo eso es maravilloso, no son señales de espiritualidad, son dones, son regalos, son virtudes, me parece excelente, gloria a Dios por eso, pero ser espiritual es restaurar. Entonces, déjenme seguir avanzando.
En el mismo verso dice que si son espirituales, restauren a la gente con espíritu de mansedumbre o con humildad, como dice otra versión, y además también agrega el apóstol Pablo, por favor, tengan cuidado de que ustedes mismos no sean tentados. Tengan cuidado de que ustedes mismos no sean tentados. Permítanme pararme en esta frase un ratito. Tengan cuidado ustedes de ustedes mismos no ser tentados. ¿Tentados a qué? ¿Tentado a qué? Saben que este verso no habla de ninguna tentación en particular, no está hablando de ningún problema moral, sexual, no está hablando de alguien que robó, no está hablando de alguien que engañó a su cónyuge, no está hablando sino de un problema extremadamente delicado, al igual que otros, pero este extremadamente delicado y era justamente el grupo de gente que quería sacar de la gracia y sacar del perdón a los otros que estaban tratando de hacer las cosas bien. Tengan cuidado de ser tentados. Si te preguntara ahora, ¿cuál es tu mayor tentación? ¿Cuál es tu mayor problema? Si pregunto sinceramente y estuviera en un grupo de hombres, te diría, bueno, a ver, muchachos, ¿tenemos problemas con la sexualidad? Posiblemente alguno que otro diría sinceramente sí, o no, o más o menos. Bueno, ¿qué tal con el tema del robo? ¿Qué tal con el tema del robo? ¿Cuándo últimamente has robado? ¿Cuánto has robado? Y podrían decir, bueno, realmente robar no es mi problema. Pero si seguimos hablando un poquito más y tratando de escarbar qué es lo que nuestro corazón realmente siente, ¿cuántos hemos tenido una actitud, y acá va lo grueso, inapropiada en cuanto al trato con quien debiera restaurar? El apóstol Pablo está diciendo a esta iglesia, ustedes también cuídense de no ser tentados, porque la idea mayor es restaurar y ninguna otra cosa. Mi tentación no es, el problema aquí no radica en hacer las cosas mal, el problema radica también en que sabemos hacer las cosas bien y no las hacemos. Cuando Pablo dice, cuídense de que ustedes mismos no sean tentados, la verdad es que uno recibe la gran tentación de no hacer las cosas bien, que lo atienda otro, que lo restaure otro, que lo ayude otro, que Dios use a otro. ¿Se acuerdan cómo oré hace un ratito? Como oraría el profeta Isaías, dijo, envíame aquí, envíame a mí. Últimamente yo he orado, Señor, envíame aquí, envíalo a otros. Muchos problemas en la iglesia, la gente está muy complicada, tiene muchos problemas. Yo oro todos los días, Señor, usa a José Luis, usa a Luis, usa a Mario, Señor, usa a Denis, yo oro por ustedes para que Dios los use y yo tranquilo en casa. Entonces, si ustedes son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, por favor tengan en cuenta que ustedes también pueden caer en la tentación de no querer ayudar a nadie y nunca más. Avanzo en los próximos 5 minutos y entonces Pablo termina la idea diciendo, por favor llévense las cargas, porque las cargas son pesadas. ¿Alguien está consciente de que a veces la vida nos carga con cargas pesadas? Mire al de al lado, por favor. Si es su cónyuge, mírelo con cariño. Pesada la cosa, ¿sí o no? Pesado. Hay situaciones que son pesadas. Y entonces Pablo dice, si la carga es pesada, por favor, ustedes que son espirituales, ayuden al que está llevando una carga. ¿Cómo es? Es pesada. Cuando Pablo usa la carga pesada, la palabra carga pesada, en original griego significa la carga que lleva un barco. La carga que lleva una embarcación. ¿Se imaginan la carga de una embarcación? No estamos hablando de algunas libras, ni estamos hablando de algunos kilos, estamos hablando de toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de peso. ¿Te sentiste alguna vez cargando en tu lomo la carga de un barco? ¿Algún sincero aquí o todos se fueron de vacaciones? Sí, a veces la cosa se pone difícil y uno lo siente así. En ese momento es cuando la iglesia tiene que restaurar. En ese momento es cuando tú y yo entramos en acción, cuando los soldados de primera fila, los que van a matar o morir, salimos al encuentro para levantar la carga de ese hermano, hermana, familia, lo que sea, que tiene una carga en el lomo que no puede. 3 segundos más tarde llegamos y lo va a terminar aplastando. Pero más adelante el apóstol Pablo dice que cada uno tiene que llevar su propia responsabilidad.
De repente Pablo dice, llévense la carga unos de los otros, en el verso 2, y de repente el verso 5 dice, pero cada uno sea responsable de su propia carga. Un juego de palabras, pero mejor entendido si te cuento que la carga que dice el verso 5 está hablando de la mochila de un soldado. Entonces, seamos responsables de lo que nos toca a nosotros llevar, la carga de la mochila. No me vas a llevar toda mi responsabilidad. No eres responsable de mis acciones, no eres responsable de mis palabras, de mis pensamientos, no eres responsable de mi familia, no eres responsable de mi economía, no eres responsable, están acá conmigo, ¿me entienden? ¿Verdad? ¿Me explico bien? Pero a la misma vez, cuando las cosas se ponen demasiado grandes y demasiado fuertes y demasiado pesadas, como la de un barco, es nuestro deber salir adelante para ayudar a que esa carga no lo termine de aplastar. Cuando alguien está muy envuelto en pecado, ¿te ha pasado verlo o te ha pasado a ti? Está muy envuelto, muy enredado, uno está tan metido en lo mal que uno está haciendo que uno a veces se mete en peor y peor, te ensuciaste un poco y ahora vas más y ahora vas más. ¿Saben qué? Esto es como mentir. Miento una vez y después miento. Hay gente que miente por deporte. Y miento una vez y miento dos y vivo inclusive una propia vida de mentira. Es una carga demasiado pesada ser adicto a la mentira. Hay adicciones que suenan raras, pero es la verdad. Personas que exageran, todo el tiempo exageran. No, yo no sabés, no, mi papá es bombero, policía, astronauta, no, mi papá era político, no, mi papá. ¿Conocen gente así o soy el único? Se los presento, conozco un montón. No, yo allá en el rancho tenía un rancho y tenía una vaca y la vaca volaba, le poníamos una moneda y la vaca era una vaca voladora. Así uno dice, wow, ¿y eso en qué parte de México? No, por allá, qué tremendo. Porque justamente vivimos en ese pecado, en esa mentira, en esa zozobra de siempre tener que exagerar y ponerme al lado de otro comparándome. Y entonces Pablo, hablando de esto, dice, si alguno tiene algo de qué jactarse, si tienes algo bueno, si hay alguna virtud en ti, y hay alguna virtud en tu iglesia, no es para que te compares con los demás, es para que sirvas al Señor con esa virtud. Déjenme terminar con esto. Si Dios nos ha dado alguna virtud, algún virtuoso, virtuosa aquí, ni ustedes se lo creen. Tu virtud no es para que compitas con otros, tu virtud justamente es para que sirvas y restaures. La virtud es para glorificar a Dios y bendecir a otros. No es para que, ¿y tú cómo hiciste? ¿Y tú cómo lo hiciste? ¿Y tú? Ay, no, yo lo hice mejor, yo lo hice peor. ¿Me explico? Me miran como diciendo, pastor, eres el único mentiroso, eres el único que está mal, el de la carga como el barco eres tú, y nosotros tenemos una vida tan preciosa que no sé qué estás hablando. Y entonces Pablo termina diciendo, si hay algo de qué jactarse, si algo virtuoso tienes, que esa virtud te ayude a levantar al que está caído, no a mostrarte, no a decir, ay, qué mal que está, qué bien que estoy. La mayoría buscamos mostrar que estamos bien cuando mostramos en otro que está mal. Hay gente experta en eso. Tiene hambre de que lo vean bien y entonces todo el mundo mal. Ese matrimonio, terrible. El del fondo, no, terrible. El de atrás, Dios mío. La camisa con la cruz, satánico. El de atrás, no. No creo, vinieron peleados. Yo los vi. Uno entró por una puerta, otro por otra. Se agarraron la mano obligado, después ella se lo soltó, le hizo así, se la soltó. Termino ya. Cuando comenzamos la vida de la iglesia, lo comenzamos en una sala muy pequeña, muy pequeña. Y teníamos un matrimonio en la iglesia que eran gente mayor, que eran muy graciosos, muy graciosos. El hermano Sergio, y en este momento no me acuerdo el nombre de la hermana. Eran mayores, bien mayores, y se notaba mucho cuando venían peleados. Porque el salón era muy pequeño y entonces la hermana se sentaba sola adelante de toda la iglesia y el hermano solo atrás. Y cuando yo enseñaba alguna cosa que le parecía bueno
Al hermano le gritaba, ahí te hablan. En esa sala pequeña con 20 personas, todos nos dábamos cuenta que Sergio esa noche iba a dormir en el sofá. Si hay virtud alguna, que esa virtud que tienes te sirva para ayudar a otros, para restaurar a otros, para devolverle a otro la imagen de Dios en él y en ella. El mundo, pónganse en pie conmigo, por favor, los chicos de la música vienen. El mundo está cada vez más complicado. ¿Se han dado cuenta de eso, no? ¿Se han dado cuenta? Las cosas están cada vez peor. Y la verdad es que la iglesia termina siendo la esperanza más real que nunca para este universo que cada vez está más podrido. La verdad es que la palabra de Jesús, cuando dijo que nosotros éramos la luz y la sal y los que preservaríamos, realmente se está haciendo, pero súper, súper vital trabajar en eso. La iglesia cada vez se hace más necesaria. ¿Se dieron cuenta de eso? Pero se hace tan necesaria que si no nos preparamos para que la gente que venga sea restaurada, solamente lo que vamos a hacer es un lugar de turismo. Vendrá la gente y de acá saldrá a buscar en donde Dios los quiera llevar. Cuando la gente venga, no se van a parecer a ti. No pretendas que se parezcan a ti, pretendan que se parezcan a Jesús. Es como Jesús. Gaby tienes que ser como Jesús. Marlon tienes que ser como Jesús. Renata tienes que ser como Jesús. Denis tienes que ser como Jesús. Paola tenemos que ser como Jesús. ¿Como Jesús? ¿Como quién? Tenemos que restaurar la imagen de Dios en la gente. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Tendrás pensamientos personales, tendrás alguna forma de ver la vida, tendrás tu óptica y todo es respetable. Está perfecto. Pero nada te da la habilidad ni te otorga la virtud de juzgar y de señalar en otro qué es lo que a ti te parece que debe hacer o no debe hacer. Somos tan buenos para juzgar y ver la viga en el otro cuando no vemos, al revés, la paja en el otro cuando no vemos la viga que tenemos nosotros. Quiero que me ayudes como iglesia a orar al Señor para que Bridge en Español sea una iglesia realmente que restaure a la gente. ¿Me ayudas con eso? Los jovencitos están de campamento. Me encantó saber que hay niños, niñas que no son creyentes. No van a ninguna iglesia, no tienen una fe definida. Sus papás posiblemente no son gente involucrada en la fe, pero fueron al campamento. Mi esperanza, mi oración de todos los días, no solo por mis hijos, que es lo más básico, sino por ellos, para que la imagen de Dios sea restaurada en ellos. Pero no tienen tu fe. Tienen papás con adicciones o papás en otro mundo o ellos mismos, pero esa es nuestra oración, ¿sí o no? Que se parezcan a Cristo. Algo lindo va a pasar. Y Dios va a comenzar a traer gente, pero escúchenme, gente que hay que restaurar. Es un trabajo grande, cansador, arduo. Pero yo sé que Dios tiene el deseo de transformar nuestra comunidad hispana, ¿sí? Y también sé que tiene Dios deseo de usarte a ti y a mí, donde no me voy a comparar con nadie, ni me voy a creer mejor que nadie, solamente voy a estar ahí para decirle, quiero que te parezcas a Cristo. Como estás ahora, estás feo, estás fea, como estás ahora, nada que ver cómo eres. Si te pareces a Cristo, te pondrás hermoso, vivo, te pondrás fuerte, serás feliz, pero solo en Cristo. Señor, te pido con mi congregación
que nos ayudes, pero por favor, ayúdanos a todos a ser una iglesia realmente espiritual. Que podamos ver bíblicamente qué es ser espiritual. Gracias por las enseñanzas que tuvimos. Gracias por los hermanos y hermanas que a través de los años nos han educado en la palabra. Reconocemos que fueron nuestros primeros pasos. Y quizás ahora tenemos una gran confusión de lo que es ser espiritual. Ahora, Señor, nuestra mente está luchando por tratar de ver con una óptica bíblica, con claridad bíblica de qué es ser espiritual. Y hoy nos comprometemos, me comprometo, y estoy seguro que mi iglesia está en el mismo deseo, nos comprometemos a restaurar a los que vienen. Estamos listos para que los envíes. Estamos listos para ir a buscarlos. Estamos listos para no compararnos con nadie y no hacer sentir peor a nadie. Estamos listos para hablarle lo que tú quieres que le hablemos y amarlos como tú quieres que los amemos. Gracias por lo que vas a hacer en esta congregación y a través de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.